El Gobierno de la Tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tramo del Gobierno de la Tarde que iniciamos ahora a las 5 en punto y concluimos a las 7. Hoy es martes 18 de diciembre. Continuamos esperando ya y trabajando los últimos días de la semana pre-Navidad, pre-24 de diciembre. Contrario a lo que dice Andrés y Rosa, el mejor programa de la tarde empieza ya. Este es un equipo compuesto por Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, Esteban Delgado, Rafael Fafa Taveras, quien está excusado por unos días, y quien les habla, Yulisa Fafa me acaba de llamar Céspedes. y me dijo que está el viernes aquí sin falta. Fafa sabe que su lugar aquí es intacto. Fafa, en tu silla no se sienta nadie, hasta la quitamos. No, y nos llamó para dar una información que ahorita la vamos. Fafa tiene un aguinaldo mañana en su casa. Ah, sí, nos está llamando ya. Ahí lo vi, esa casa, camiones de cerveza. Pero que además no somos tanta gente, ¿y para qué tanta bebida? Porque está esperando el pueblo. Todos los dominicanos que quieran ir para donde Fafa, mañana a las 7. Mire, al terminar el programa le vamos a dar la dirección. Tú sabes que él tiene un amplio círculo de amigos. Le vamos a dar la dirección de Fafa. Y los teléfonos de Fafa, por si acaso nos llegan. Para que todo el mundo aparezca allá. Vamos a poner la dirección y un location en las redes sociales para que la gente llegue. Tú el que quiera que llegue mañana donde Fafa. Hagamos un meeting de Navidad. ¿Qué les parece? Yo creo que Fafa estaría feliz. Pero él mandó a decir no que sé si la comida será suficiente. Él mandó a decir que todo el que vaya, que llegue tocando con los pies. Ah, también. Sí, tú sabes que Fafa es un hombre retirado. Cooperativista, economía solidaria. Y de la izquierda. De la izquierda. Gracias a nuestro portal Z Digital, que nos sirve las siguientes informaciones para este boletín informativo. El director de la Policía Nacional, Neyaldrin Bautista, vaticinó hoy que al cierre del año, la cifra de fallecidos en actos criminales habrá bajado en más de 200 personas con respecto al año 2017, lo que también supone 300 fallecimientos menos que en el año 2016. Nosotros tenemos la tasa de criminalidad más bajita de lo que tiene que ver con el crimen que cualquier otro país de la región, sus palabras textuales. Atendiendo al número de muertos en actos criminales por cada 100.000 habitantes, afirmó al atender a los medios de comunicación al concluir un acto. El jefe policial señaló los logros de la institución en su lucha contra la criminalidad y destacó el amplio despliegue de efectivos por toda la geografía nacional. La organización Comunidad Haitiana Organizada en la República Dominicana destacó hoy el aporte que realiza a la economía de esta nación, donde están presentes en el mundo empresarial, así como en actividades como la construcción y la agricultura. En un comunicado emitido por el Día Internacional del Migrante, la entidad integrada por organizaciones defensoras de los derechos de los haitianos en República Dominicana señaló que originalmente estos ciudadanos llegaron al país para trabajar como braceros en la industria azucarera, pero ya han incursionado en el mundo empresarial y que en esta nación hay alrededor de 15.000 estudiantes y profesionales de la vecina nación egresados del nivel superior. Asimismo, hay una buena presencia de haitianos trabajando en el área de la construcción y la agricultura. La comunidad haitiana destacó además que su país se mantiene como el segundo socio comercial más importante para la República Dominicana, solo superado por Estados Unidos. La Dirección General de Aduanas de la República Dominicana incineró hoy casi 60 millones de cigarrillos de contrabando incautados por distintas administraciones aduaneras desde el pasado mes de abril hasta la fecha pasada. Las 59.721.681 unidades de cigarrillo representan la suma de 1.356 millones de pesos, cerca de 27 millones de dólares. Este gravamen, impuesto selectivo al consumo, multas y sanciones, informó la DGA en un comunicado, son parte de lo que deja de percibir el país. Los casi 60 millones de unidades de cigarrillos fueron decomisados entre el 24 de abril y el 11 de diciembre de este año en operativos conjuntos en las administraciones de Elías Piña, Jimaní, Pedernales, Dajabón, Puesto Fronterizo de Jicomé, Jaina Oriental, Multimodal Caucedo, Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y Baní.
Saturno es uno de los países más reconocibles del sistema solar gracias a sus emblemáticos anillos, pero estos se están esfumando y lo hacen a la tasa máxima estimada hace décadas con las observaciones de las sondas espaciales Voyage 1 y 2, según informó hoy la NASA. Los anillos están siendo arrastrados hacia el planeta debido a la gravedad como una lluvia polvorienta de partículas de hielo bajo la influencia del campo magnético de Saturno. Los expertos consideran que el sexto planeta del sistema solar podría quedarse sin anillos en unos 300 millones de años, un periodo relativamente corto si se compara con la edad del planeta, que es de más de 4.000 millones de años, indicó hoy James Donahue del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. Esta lluvia de anillos hacia el planeta se estima que drena una cantidad de agua que podría llenar una piscina olímpica en media hora, según explicó el experto. Estas y otras informaciones usted puede ampliarlas o repetirlas a través de nuestro portal, accesando simplemente a nuestras siglas Z101 Digital o a través de nuestras redes sociales en Facebook Z101 Digital, en Twitter @Z101 Digital y en Instagram @Z_digital. Lo mismo en nuestro canal de YouTube. Iniciamos con el programa del día de hoy. Que yo quiero. Que lo saben ya las futuras generaciones, dentro de 300 y tantos años, vamos a tener la situación de que Saturno no va a tener anillos. Y vamos a tener el país lleno de agua. Sí, el mundo. El mundo está lleno de agua. Normalmente. Pero faltan 300 millones de años más o menos. Eso no es para 300 años. No, 300 años, ¿qué falta? 300 años. Por eso estamos allá. Conmigo tú y yo compramos un solarcito ahí. Miren. Tenemos que pensar en no tener hijos ni nada para que nuestras generaciones no tengan que vivir esa calamidad. De que eso esté descubierto y ya se pueda vivir allá, largo de aquí. Porque en 300 tú vas a estar vivo. ¿Pero cómo que se va a estar vivo? Perdón, usted Matusalén Alcántara. ¿Por qué está la tecnología avanzando y cosas? Aquí la tecnología va a llegar a un momento en que uno va a tener que elegir cuándo se quiere morir. ¿A usted le agrada la criocauterización? Sí, todo eso. Y la criogenización. Sí, todo lo que tenga que me permita vivir más allá de ver todo lo que comience con crío y termine en on, usted lo acepta. Mire, bien. Yo escuché la información que tú diste de las estadísticas que da la jefatura de la policía. Seguro que ellos han hecho algún levantamiento, alguien lo ha hecho, ordenado por ellos. Y yo voy a creerle, porque no creo que el jefe de la policía tenga el interés de ocultar ningún tipo de dato estadístico con relación a la criminalidad en la República Dominicana. Pero hay que hacer varias mediciones, señor director o señor jefe de la policía. Miren, ayer, espantosa la noticia de que en Nagua, esta criminalidad que ha bajado tanto. Ahora, hay una perfeccionalización del crimen en la República Dominicana que antes era difícil pensar que eso pudiera llegar hasta ahí. Desarmaron a 2 guardias. Oye, esto Esteban Yulisa. Con fusil M16. O si fuera con machete ya en la época del 40. No 2 guardias, porque cuando una gente dice 2 guardias puede ser 2 cosas cualquiera. 2 miembros del ejército de la República Dominicana. Que no es cualquier que son los matatán que tenemos ahí, para se inventan con nosotros. Con 2 armas de guerra. M16 dos armas de guerra. Pero una M16 es un arma de guerra. Sí, es un arma, bueno, aquí se encuentra donde quiera, te la vende cualquiera que sepa o que venda armas, pero no es un arma que puede tenerla cualquier persona, pero además no la porta nadie que no la sepa usar. Y uno se pregunta cómo es posible que a 2 miembros del ejército, que se supone que son los matatanes de este país, los que protegen la frontera, los que están dispuestos a batirse con cualquiera si el país se ve en una situación de peligrosidad, ¿y cómo va a ser que un simple preso se lo arrebatan a 2 miembros del ejército armados con M16? Pero estamos hablando de guardia. Mira, ya Francis tiene también. Llévatelo, Francis, para que tú veas lo que son los guardias. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:14. Hablamos de la huida de película del último individuo que se le ha volado a las autoridades, supuestamente en una visita médica, y sus
compatriotas o sus cobradores decidieron liberarlo o secuestrarlo, porque no se sabe, y se lo llevaron del centro médico. Desarmaron 2 miembros del ejército armados con M16, burlaron aparentemente todo el sistema de seguridad y no se sabe a dónde fue a dar el reo. Ese individuo estaba condenado a 30 años de prisión. Sí, ya cualquier cosa que pasara Por un con él asunto era de mejor que sicariato. quedarse preso. Mira, Tentativa de asesinato. pero- Lo llevan a un centro médico, a una clínica, porque aparentemente tenía problemas de salud. todo indica que este muchacho, Jorge Gabriel Báez, que le condenaron a 30 años por una tentativa, no por un homicidio, aunque la tentativa se castiga como el mismo crimen. Exacto. Fue por una tentativa. Y A mí el que tente de homicidiarme, que lo den los mismos 30 que si me hubiera homicidiado. mira, entonces, este muchacho parece, independientemente que haya sido un secuestro o una liberación forzosa, sin la intervención de una decisión de un juez. Hay que ver si fue un rescate o un secuestro. Exactamente. Todo indica que este muchacho está involucrado en una banda muy poderosa del crimen organizado. Sí. Porque nadie se va a tomar el riesgo que tomaron esa gente para cometer esa acción y sacarlo de la clínica. Y otra cosa, no creo que haya sido, y que me perdonen los guardias y que están bajo investigación, no creo que haya sido un acto sorpresivo. Porque usted se arriesga a esos niveles cuando yo te tiene todo acomodado y compuesto con el que tiene armas de los calibres que tenían esos miembros del Ejército Nacional. Y miren que yo no estoy en la investigación, tal vez sean unos infelices, pero nadie a 2 miembros del ejército se va a parecer a desarmarlo con el tipo de arma que tenían los que fueron a asaltarlo, aunque la sorpresa es de quien la da. Pero nadie se atreve a arriesgarse. Tú me dices uno, pero los 2. Al mismo tiempo. Los 2. Entonces creo que... Bueno, fue- tal vez lo tomaron muy por desprevenidos. Y juntos estaban los 2. Juntos de al mismo espalda. tiempo, le quitaron las 2 M16 al mismo tiempo también. También No hay creo que en darle eso. el beneficio de la duda y pensar que probablemente es posible que ellos no estuvieran esperando que a ese reo se lo llevaran. Hay otras teorías que dicen que ellos podrían haber sido parte de el plan, como la parte médica, como el centro médico, las personas que estaban ahí, e inclusive parte de las autoridades dentro de la cárcel quienes no tenían que darle permiso para ir a un centro médico privado. Esto pone en entredicho, sin duda, nuevamente a todo el sistema penitenciario. Todo el andamiaje. Cuando Sistema se fue Quirinito, se hicieron una serie de preguntas, quién, cómo, el proceso médico, porque lo de Quirinito fue épico, fue simplemente magistral, hecho como el guión de una película hollywoodense. Ahora nosotros volvemos a ver el caso de José Gabriel Báez Abreu, esta persona condenada a 30 años de prisión, con el mismo, quizás más sencillo, pero el mismo programa de Quirinito. Está enfermo, va a un centro médico privado, lleva una custodia, la custodia es vulnerada porque nosotros no tenemos condiciones ni pruebas para decir lo contrario. Vulneran la cadena de custodia y el individuo tiene la posibilidad, encuentra la brecha para sustraerse de todo el sistema. Y entonces ahí vienen todas estas preguntas. ¿Es tan fácil vulnerar el sistema de prisión de República Dominicana? Nosotros tuvimos ya el caso de los 2 pilotos franceses. Esos 2 estaban en su casa, supuestamente con prisión domiciliaria. Nadie los estaba supervisando y se fueron y nos dimos cuenta semanas después. Lo que te dice que por ahí no pasaba nadie a verificar si se estaba cumpliendo la medida. Desde un yate. Correctamente. Pero dame decirte una cosa para fortalecer tu comentario, tu inquietud. Miren, en este país pasan cosas tan extrañas que nadie puede a ningún dominicano convencerlo de que ocurren por casualidad. Por ejemplo, el caso de este muchacho, al igual que el caso de Quirinito, aunque sean acontecimientos diferentes, o formas diferentes, o accionar diferente, tú puedes tener la seguridad que hay involucrado ahí personas que tienen cierta influencia en la custodia
o siente influencia de cualquier otro tipo de carácter. De algún modo. De algún modo. ¿Por qué? Quirinito, todo un andamiaje para enfermarlo y de que murió. Quirino no aparece, no hay nadie preso, ni el que le hizo el parte médico. Lo ni de el que dijo Quirinito que sí yo fue qué. fuerte. Pero yo estoy convencido, no sé la sociedad, pero yo estoy seguro que es una complicidad al más alto nivel. Para no decir otra cosa que a uno le dicen y que como yo no tengo la sustentación, no me atrevo a decirlo. Pero si eres tú, o soy yo, hace rato que estuviéramos presos. Pero lo malo que tiene eso Pero, es que con el caso de Quirinito, se supone que se hizo una investigación y que se tomaron correctivos para evitar que situaciones como esa vuelvan a repetirse. Esto es prácticamente una repetición, lo que te indica que aquí no se ha hecho nada es que no es la repetición. en materia de prevención. No, es que, de ese es que no es tipo. repetición, que son modos diferentes. ¿Por qué? Sí, son modos diferentes, pero oye, estamos hablando de prácticamente lo mismo. O sea, un individuo que va, lo llevan a un centro médico, un preso que lo llevan a un centro médico porque está malo, porque tiene problemas, un centro médico privado. O sea, prácticamente lo mismo. Este yo no sé si es el más alto nivel, la complicidad, o de mediano nivel. Pero no es verdad que los guardias van a estar desprevenidos los dos para que los desarmen con una armita como la que tenían ellos. Y con 2 M16. Eso no es verdad. Primero, yo no lo creo. Y lo segundo, lo tercero. Tal vez las M16 no estaban cargadas. Lo tercero. Es posible también. O eran de La mito. misma situación de Quirinito Que los peines estuvieran vacíos. pasa con Falcón, aunque es diferente. ¿A quién le interesa no apresar a Quirinito? Sí, pero Falcón es un visitante distinguido. Está No bien, meta pero Falcón también. en eso. Pero tú puedes estar seguro que si no está fuera del país. Señor Falcón, es de Alcántara que está hablando de usted no, solamente. sí, pero yo estoy diciendo por lo que me dijo Esteban y tú lo sabes. Solamente. Porque Esteban no quiere decirlo, pero yo lo digo. Porque yo soy amigo de él. Entonces, yo soy amigo de él. Entonces, mira. Entonces aquí ocurren tantas cosas extrañas que tú no encuentras la forma de chocarte con el sentido lógico, el sentido común de esos acontecimientos. Entonces, este muchacho, no es verdad que sorprendieron a las autoridades. Ahora, ¿qué enfermedad tenía que se lo llevaron? Pues si estaba muy enfermo, si lo sacaron era porque estaba muy enfermo. Pero Y lo que lo raptaron, pero por eso te digo, o quienes lo liberaron, tampoco sorprendieron le a las están poniendo en autoridades. peligro la salud. O sea, a lo que me refiero De es hecho, a que no se está haciendo nada en este país a nivel de la custodia de los reos, a nivel de la vigilancia a los centros en las cárceles del país, a nivel de los jueces y los médicos que están autorizando a que determinados reos sean llevados a centros médicos, a nivel de que sean llevados a centros médicos privados y no a centros médicos públicos, y también de custodia. O a que se le dé atención dentro del penal, O que dentro es del como penal, que es lo debería que de debería ser. O sea, que no Pero se está aquí, haciendo nada en ese sentido. yo porque es creo una que repetición. el dolor de cabeza, o por lo que Quirinito no lo han hecho aparecer, es porque cuando aparezca Quirinito se supone que va a tener que develarse la trama. No puede ser que aparezca Quirinito y aquí no se sepa cómo se dio la construcción del guión, quién pagó los supuestos abogados que subían estrado, quién era la persona que iba en silla de ruedas delante del juez con la boca tapada porque tenía cáncer en la lengua, cuál fue el papel que jugaron los jueces y los fiscales correctamente. Entonces, realmente cuando aparezca Quirinito, que dijo el director del DNI, el señor Paret, que Quirinito nos lo van a dar de regalo de Navidad. Para el 31 Quirinito está en República Dominicana, Sí. dijo el jefe del DNI. Antes del cierre Y a él del año. a ese hombre yo le creo. Por alguna razón, yo como que le creo. Él me ha quedado mal en alguna cosa. Dijo que aquí habían 2.500 calíes. Le fallaron porque se le voló Quirinito, se le había volado la soga, aunque la soga es un ciudadano distinguido. Vino Falcón y de que no se dieron cuenta. Se fue José Gabriel Báez Abreu. O sea, le ha fallado la inteligencia tal vez en algún momento, pero a mí me parece que él es un tipo serio. Sí, pero porque son y si él dice... Tú estás hablando de nombres sonoros, porque nombres que no suenan, eso es todos los días que lo sacan. Ahí es donde voy. Si él dice que Quirinito viene antes del 31 de diciembre o para el 31, significa que nosotros vamos a cerrar el año 2018 con cierto nivel de creencia y que en el 2019, como es un año preelectoral, nosotros vamos a tener mucha sorpresa. Pero cuando se habla de la cadena de custodia en el sistema penitenciario, casos como este de personas sonoras hacen que tú te preguntes, ¿y cuántos Juan de los Palotes, cuántos Juan Pérez, que no tienen nombres o casos conocidos, se le vuelan al sistema todos los días? Se le vuelan, no, lo hacen volar ellos mismos en complicidad. Por cuarto, se lo hacen volar. Porque pues si fueran tan fáciles capaces, se ve escapado medio mundo. Nadie se escapa sin complicidad de las autoridades de ahí adentro o de una autoridad que lo autoriza y planifica toda la vaina. Lo de Quirinito fue una planificación perfecta, porque el objetivo era otro. El objetivo de soltar a Quirinito por un acuerdo, lo que sea, lo que se dice, era otro.
Entonces, tú sabes lo que tú planificar, óyeme, involucrar a médicos, a jueces, a dos tipos de jueces. Jueces de un tribunal ordinario y un juez de la ejecución de la pena. De fases distintas. Sí. De fases distintas, que es el término. Y tú involucrar al sistema penitenciario, óyeme bien, involucrar a una funeraria. Comprar caja y tú el que participó en eso. De gratis lo hizo. Está ahí. Por amor al sistema. Eso es que todo el mundo está ahí. O sea, ahí no ha habido cambios. Y yo tengo un preso. No ha habido régimen de consecuencias. Yo tengo un preso que no haya tiene 20 años por escaparse en la Victoria y no haya cómo salir. Y esta gente sale, óigame, mire. No es fácil escaparse de ninguna de las cárceles de la República Dominicana. Tú el que ha burlado el sistema penitenciario es porque hay complicidad. No importa el nivel, pero es con complicidad. Y Omega preso. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. 7 nuevos pescadores dominicanos fueron detenidos a última hora de ayer por las autoridades de Bahamas por pescar ilegalmente en ese país. Mientras que un grupo de 2 extranjeros también fueron apresados por llegar ilegalmente y cargar consigo una indeterminada cantidad de marihuana, según han informado las redes internacionales hoy. Según se detalló en un comunicado de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas, los 7 pescadores viajaban en 2 naves de alta velocidad cerca de Northeast Point cuando fueron detenidos por la Guardia Costera. De acuerdo con la RBDF, los pescadores iban con varios compresores de aire y recipientes de gasolina, los cuales también fueron confiscados. Los pescadores a su vez fueron entregados a la policía y a los oficiales de inmigración de Great Inagua. Según ha dicho la organización, estos dominicanos serían acusados por varias ofensas de pesca en Bahamas, mientras que sus embarcaciones serían ya confiscadas. Estos se suman entonces a otro grupo de más de 100 que ya tienen varios meses detenidos y cuya liberación negocian las autoridades dominicanas. ¡Qué barbaridad! Hay que decir que por esta falta los dominicanos les impusieron una multa de $2,8 millones por violar las leyes de recursos de pesca y posesión de un mero, oigan esto, posesión de un mero durante la temporada de pesca que cerró el 1 de diciembre y reabrirá el 29 de febrero. Ese es el mero más caro de la historia. $2,8 millones de multa. Hablamos del escape del señor José Gabriel Báez Abreu. Hoy hablamos también de la variación de la medida del señor Honorable La Soga. Sí. Hablamos de la situación de Peter de la Rosa, alias Omega, y hablamos también del caso de Pablo Ros. Todos casos judiciales que se conocieron durante el día de hoy y el escape que se conoció en la noche de ayer. Me sorprendió que en el video que ya circula en redes sociales desde anoche, el vehículo en el que se escapaba el señor Báez Abreu iba despacio, no era un vehículo que iba a una velocidad descontrolada como el que está corriendo. No fue como un escape, fue una salida. No, parece que él es un tipo elegante y quería que respetaran las leyes de tránsito y eso. No maneje demasiado rápido, no nos vaya a parar un AME y entonces no fuya la huida. Me pareció de lo más normal, sorprendente la escapada, pero el que tiene 30 años de prisión, probablemente el riesgo le merezca la pena. ¿Y don La Soga? ¿Qué pasó con don La Soga? Óigame bien. Don La Soga, ¿qué pasó con don La Soga? Le cambiaron la medida de coerción, fue de presentación periódica y una... Hay gente con suerte. Y una fianza. Yo he llegado a creer que sí. Yo nunca aquí, óigame bien, desde que lo apresaron y antes de apresarlo, nunca he hablado mal del señor La Soga. No, porque tampoco tú ¿por temor o porque él se lo merezca? No, porque para mí es un honorable. Ya. Primero no lo apresaban porque no le daba la gana. Era un honorable. Entonces tú te ponías a hablar de La Soga y te arrancaba la cabeza. Porque ellos lo acusaban era de que limpiaba. No, porque él tampoco hace eso sin motivo. Eso no es así. Está bien, pero si tú lo acabas y lo criticas, hay motivos suficientes para hacerlo. No, eso no es así tampoco. Don La Soga lo apresan cuando ellos quieren. Tienen que tratarlo muy bien para que él no hable y no tire mucha gente para adelante. Ya Don La Soga está en su casa. Porque los que realmente deberían estar presos, él no lo ha mencionado. Sí, entonces, ya está Don La Soga en la calle. Honorable señor La Soga. El amigo que igual que el honorable señor Falcón. El amigo que se robó un par de latas de leche de lactar en un hospital todavía está preso. Y tiene como 6 meses preso. Ese es este país. Omega sigue preso. Se preveía que hoy le iban a
a variar también. Ellos solicitaron una libertad condicional, me parece que fue eso, por el cumplimiento de la mitad de la pena, pero Omega está ahí porque te voy a decir por qué él está ahí. Porque debe estar ahí. Él está ahí porque se le dieron 5 oportunidades. Sí, y él debe estar ahí. Se le dieron todas las oportunidades que plantea el pero sistema. Antes de esas y él 5. Violó las 5 oportunidades. Pero antes de esas 5 oportunidades. Omega desacató la autoridad. Amén de que eso es verdad, eso es indiscutible. Pero antes de esas 5 famosas oportunidades, yo creo que ya ese proceso tenía un par de cosas que, al menos en mi opinión, nunca me parecieron muy claras, sobre todo por el comportamiento incluso de quien fue la denunciante. ¿Tú crees que él es un preso de Jenny Berenice, como dice? Sí, sobre todo porque a esa persona que usted mencionó le encantaban los casos donde se encendían las cámaras. Y como Omega es un preso de confianza, sobre todo que daba titulares, era apetecido. Ojalá ese mismo ímpetu, no defiendo sus acciones, insisto, le doy la razón a Yulisa cuando dice que una vez había llegado a un acuerdo, lo violentó en más de una oportunidad, error de él, una pena, tiene que pagar por eso, pero me hubiera gustado ver ese mismo ímpetu con ese preso célebre que en otros casos no tan célebres, donde las garantías se la pasaron por donde no da el sol, donde simplemente hubo gente, y conozco los casos con nombre y apellido, de amiguitos de la anterior gestión, metieron a gente por casos que tenían, vamos a decir, cierta individualidad, lo metieron en casos colectivos, en expedientes groseros. Pero en la gestión de Jenny. Claro que sí. Yo te voy a decir algo, y comparto contigo. Lo que pasa es que el grueso y sólido coro de gente que entiende que los casos... No te sientas... Bueno, pero usted tenía una hora hablándote. Yo. Sí. Esteban Delgado. Sí. Esteban Delgado Pues yo venía oyendo. No es cierto eso. No creo entonces, que usted no. Mira, pero yo te voy a decir algo. Mira, a propósito del cumplimiento de condiciones. Marcelino ha terminado. No, pero desahógese. A propósito del cumplimiento de libertad condicional. Mira, en agosto del año 2013 fue liberado luego de 5 años, mitad de pena de prisión, el empresario banquero Ramón Báez Figueroa. Fue liberado a mitad de pena, libertad condicional, y entre las condiciones que se le ponían decía la sentencia que tenía que mantener para mantenerse en libertad, tenía que presentarse cada viernes desde el 9 de septiembre de 2013 hasta el 9 de diciembre de 2017. ¿Y eso con qué se come? Sí, tenía que firmar el libro de control ante el Ministerio Público, no podría salir del país, debería mantener su residencia en el apartamento donde vivía, en la Torre Libertador, no sé dónde está. Además, no podía cederse en el consumo de alcohol, ni podía visitar centros nocturnos. Ahora, lo que yo no sé si se cumplió todo eso. Sí, Báez Figueroa cumplió con su sentencia. Sí, pero mira. O no se cumplió. Vamos a asumir que se haya cumplido. Pero tú no estás hablando de alguien que desacató la ley. A Báez Figueroa le dieron su sentencia. Primero tuvo prisión preventiva, la cumplió. Lo sacaron, volvió, cumplió su prisión preventiva. Y luego, cuando le dictaron sus 10 años de prisión, como condena, lo aguantó como un hombrecito. Claro. No como otros. Pero a mitad de pena le dan libertad condicional. Yo lo que te digo es que aquí a veces somos muy efectivos para darle seguimiento a la libertad condicional y a la condicionante que se ponen y a veces no. Pero es que la comparación no cabe, hermano. No, pero yo no estoy haciendo comparación. Pero me deciste por qué. Estoy dando una información. Tú estás hablando de un señor que independientemente el que le guste la música de él lo respeto, porque profesionalmente pudiera tener sus méritos. Mira, tú estás hablando de un señor que ha sido sometido y encausado en más de 2 ocasiones por maltrato, por violencia de género. Sí. Preso. Entonces tú estás hablando de un señor que independientemente de que las mujeres terminan cediendo por lo sensibles que son, cuando ven a la persona con quien comparten la vida, hasta por necesidad, y retirando la querella, tú estás hablando de un tipo que sale de ahí y ahorita le da una pecosa a otra mujer. Entonces tú estás hablando de un señor que le dieron todo. ¿Estás asegurando la reincidencia sin cometerla? No tenemos, exactamente. Oye, pero qué estamos fácil. asegurando la reincidencia sin porque cometerla. no es que tú estás hablando de un tipo que lo hizo esa sola vez. Sí, pero también. Señores, tú puedes venir al futuro, dime los números de la loto. Cuando Omega llegó a la 5ª oportunidad, ya habían más de 2 mujeres que le había pegado. Pero tú te refieres a 5ª oportunidad de violación del tema de su libertad condicional, o 5ª violación relacionada a un 5º caso de violencia. Más de 5. Él le dieron 5 oportunidades para cumplir
para cumplir con las reglas Entonces, de la no medida. estamos hablando de una quinta agresión a mujer, ¿verdad? De eso, no, pero ya para separar. tenía más de más dos de 5. querellas por golpear mujeres. O sea, que son más de 5. con la primera mujer que él violentó, que es el apellido Moya, creo que es Raiza Moya, ya él debió de mantenerse dentro de unos parámetros y se salió de esos parámetros porque él entendía que con su fama él iba a poder mantenerse fuera del margen de la ley. Y te voy a decir una cosa, para mí Omega no debería estar en la Victoria. Omega debería estar recibiendo atención en el centro conductual para hombres que dirige el doctor Vergés, porque yo no creo que de la Victoria ni de Najayo él vaya a salir más reformado que como entró. Debe ser así. Entonces, miren, debería ser así. En el caso de Omega, es más, deberían dejarlo a dormir para su casa y que de día vaya y se interne en el caso de Omega, legalmente, cuando yo he condenado, porque el Ministerio Público, independientemente, Omega es un preso para mí, no de Jenny Berenice, independientemente que comparto la mayoría de las cosas que dijo José Luis Mendoza. Con relación a la Jenny Berenice no es juez. Óyeme, Omega es un preso. Pero tenía su juez tobogán que le pasaba toda su Omega, óyeme, Omega es un preso de Omega. No, y tenía su juez de Omega es un preso de Omega. No le negó una medida de coerción. Porque Omega no agredía solamente a la mujer. Omega agredía a todo el que quería agredir. Él es un preso de la violencia. Entonces, un tipo así, que independientemente de que la gente lo quiera. ¿Tú sabías que esa señora, la primera que denunció, después la metieron presa a ella por agresión? Ajá. A ella. Raiza Moya. Entonces, yo creo que una persona así, hasta que no esté reformada, yo creo que no puede obtener la libertad. Y a él, oye, déjeme decirle algo para los abogados, que lo estoy diciendo hoy. Ellos saben que la última oportunidad que tuvo Omega fue cuando se pactó con él la presentación periódica, la visita a un psicólogo, psiquiatra, no sé cuánta gente más de la conducta del ser humano, y cuando a él se le puso algunas condiciones para que saliera, incluyendo no tener confrontaciones con quien pueda él decidir que lo manille profesionalmente. Óigame bien. Yo estoy de acuerdo. Y salió de la cárcel y los 5 puntos que le pusieron condicionalmente, los 5 lo violentó. Entonces es un preso de quién? Es un preso de él mismo. Yo estoy de acuerdo con Sergio Vargas, hay que liberarlo y darle una oportunidad. Bueno, él puede ser. Yo creo que todo el mundo merece una oportunidad. A otro se le ha dado por menos. Lo que pasa ese es un perfecto caso donde la fama le ha jugado en contra. Lo que pasa es que a él le dieron 5. Eso es verdad. A ellos, mira, por hecho más grave, está preso por ya están en la calle. Eso es verdad. Está preso porque es famoso. Porque quiere dar una oportunidad que se la dé. No, tú sabes que yo no creo que él esté preso porque es famoso, porque Marta Heredia era una persona que compartía la misma fama que Omega. No, pero nunca, jamás. Jamás. No, quizá Marta Heredia era más famosa que no, Marta Heredia, y si comparamos la en fama. Marta Heredia era más famosa. Y aparte de eso, famosa. Marta Heredia, un tráfico de droga, de heroína. Ella cumplió. Primero no era más famosa. Primero no era más famosa. Y segundo no es comparable el delito. Pero aparte de que no es comparable el delito. Famosas o personas del medio. Aparte de que no es comparable el delito, estamos hablando de una persona famosa, pero que viene de muy abajo, de estratos sociales muy, muy bajos. Una persona que no pero es que si a eso no recibió educación. No nos metamos a un tema, no nos metamos al tema artístico, porque no se parece. ¿Quién ha pegado más? ¿Quién llena más? ¿Quién produce más? Con relación a fama, no, porque Marta Heredia nunca ha sonado ni un tema. ¿Y qué cantó Omega? ¿Qué cantó Omega? Lo que sea que no te guste un paquete de cosas. Hermano, yo no sé, porque yo no sé. No, tú nunca sabes nada, pero un paquete de cosas. Omega canta mambo violento, porque él hasta en la canción dice lo que es. Canta mambo violento, pero Omega es uno de los merengueros, de los artistas más reconocidos de este país. Me cuentan. Y tú lo sabes que sí. Yo no sé. Tú has bailado a Omega. ¿Quién? Y lo has bailado mucho. Y ahora quieres estar denegándote. ¿Tú tienes pruebas de esa vaina? Sí, yo tengo pruebas de que tú has bailado a Omega. No, pues Francis, si él tiene pruebas, llévatelo. Si ustedes están de acuerdo, al regreso hablamos con la gente. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 5:44 e iniciamos con los comentarios. Y el primer turno le toca al honorable Eddie Alcántara. Eddie, permíteme, a propósito, hacer referencia a que te enviaron un par de fotografías de la calle Bonaire, que ayer tú habías denunciado que los comunitarios de ahí se le habían dañado las luminarias públicas de la Bonaire entre Venezuela y Sabana Larga en el Sánchez Osama. Entonces el relacionista desde Daniel García, te envió un par de fotografías informándote que habían resuelto eso en la noche. Así que le agradecemos a la gestión de por esa rápida respuesta. Sí, pero me respondiste en privado, pero como se denunció en público, es bueno también decir que se resolvió en público. Que no es verdad lo que dice José Luis de ti, de que tú no resuelves nada y que mira cómo tú resolviste. Entonces, tú me pediste que lo dijera en público.
Pero nada, gracias a Daniel. Y no es serio, yo no te lo dije así. En la Bonaire, pero te lo dije, no te lo dije así. Que te agradecen a ti por la denuncia, ahora agradecen también por la solución. No, yo le agradezco pero al Estado le corresponde mantener esa solución de manera permanente. Y además, por eso dije ayer que eso tiene que ser una solución institucional, no de llamada. Bueno, hay que agradecer, ya que todo está interrumpiendo a Eddie Alcántara, menos José Luis, hay que agradecer unos presentes que hemos recibido del ministro Gonzalo Castillo por Navidad. Hay que hacer acuse de recibo de eso para que después no se sustraigan de la responsabilidad. Gracias al ministro y el comentario de don Eddie Alcántara. Si usted no quiere, se lo cedemos a Mendoza. Pero tú desde ayer estás como muy hostil. ¿Qué es lo que pasa? No, yo no soy hostil. ¿Qué fue lo que Esteban te dijo? Yo no soy hostil. Que hablen los Porque Esteban no ha traído nada de la CDE para Navidad, ni dulce. Ni siquiera el timbre de voz. Cumple y dile a la CDE que tenga una funda dulce. Y tráelo. Se siente hostil, aunque ella esté tal vez de mal humor. Bueno, pero está bien. Pero yo espero, mira. Su comentario, don Eddie Alcántara. Yo espero que tú traigas una funda de dulce tan barata. La puedes comprar y repartirnos aquí. Pero si tú quieres dulce barato, eso lo compramos en el súper. Pero dado. Acuérdate que este espacio élite tiene un encanto. Del gobierno de la tarde. El equipo élite no puede estar pidiendo cosas. Esto no es una comedia. No estoy bromeando. Yo estoy diciendo lo que siento. Al país. Y a mí nadie me puede prohibir que yo diga lo que siento. Como tú eres el mejor informado del grupo aquí, de lo que estamos aquí. Si quieres que te diga. Infórmale al país. Alimenta al país de información. ¿Quieres que te diga cuánto hay de escape en Punta Cana? Bueno, pues dejémoslo de ese tamaño. Si tú quieres que yo siga, si tú no quieres que yo siga. Háblale al país de cosas serias. Esteban, en las redes dicen que por favor que haga silencio por lo menos por 3 minutos. Miren. Cada quien tiene su público. Esteban no tiene público. Cada quien tiene su público. Miren, en Brasil, oigan esto. En Brasil acaban de condenar a 10 ejecutivos de los fabricantes de la aeronave Embraer. Óigame bien lo que le estoy diciendo. A 10 ejecutivos de la empresa Embraer. Nada más y nada menos por estar involucrado en el soborno que se hizo a la República Dominicana. Dice la información a través de Piccini, pero no solamente era Piccini. De 3.5 millones de dólares para que el país acogiera la oferta de esa empresa para los aviones supertucanos. Oigan bien lo que les estoy diciendo. No fue aquí. Porque aquí no han condenado a nadie ni van a condenar a nadie. Todo el mundo está en su casa, menos el coronelito de Piccini, que todo el mundo en este país sabe que él no va a hacer una transacción a esos niveles. Pero Piccini no tiene pinta de que ni tiene cuarto. Ni tiene cuarto. Es más, Piccini, oye, ¿quieres que te diga una cosa? Y yo puedo revelarlo aquí. Juegue. El entorno de Piccini estaba presionando a gente que conocían del tema para que le dieran cuarto, porque no tenían ni para pagar los abogados. ¿Y qué ha dicho Piccini? Oiga bien lo que le dio aquiescencia a quienes estaban suministrando la información a los medios de comunicación. Oigan lo que le estoy diciendo. No, y si me llaman, como yo lo digo siempre, Esteban, y me disculpe, hermano, y me dicen que no es así, le digo a quiénes y de cuánto se hablaba. Óigame bien. Pues no es verdad que Piccini tiene los 3.5 millones de dólares en principio, que es lo que se dice, porque fue lo que Estados Unidos pudo detectar y solicitarle a Brasil y a la República Dominicana una investigación. Y de ahí hay que hablar de reaseguro. Señor, en el reaseguro de esos aviones que está la mafia, de verdad. Y aquí se ha hablado simplemente de sobornos, pero no se ha querido entrar en el tema del seguro. Ni del mantenimiento. No, pero no solo eso. Te voy a decir, mira, eran 8 aviones. 8. ¿Tú has visto esos 8 aviones juntos? Yo no sé. No lo he visto. Yo quiero saber si alguien aquí en este país ha visto esos 8 aviones juntos. Ni siquiera volando los 8. No lo he visto. 8 juntos. Una fotografía de los 8 aviones juntos. Bueno, el caso es, y tienes razón, Esteban, yo no lo he visto. Vi un día 4. No, que nadie los ha visto. Los 8 tucanos juntos no lo ha visto nadie. Y por el sonido que tenían cuando pasaron por encima de mi casa, para mí que tenían motor bueno, no voy a decir la marca. Pero aparte de eso, lo que te iba a decir era... Pero parece que tenían un motor... ¿Tú crees que Piccini sabe dónde de un están, 120i? ¿Tú crees que Piccini sabe dónde fueron a parar los 3 millones? No. Aquí todo el mundo sabe dónde están los cuartos. No me digas todo el mundo. ¿Tú no lo sabes? Él no, yo no lo sé. Pues está bien. Entonces nada más si tú no lo sabes. Si yo lo supiera... Entonces está bien, pero vamos a hacer sometido a la justicia. Vamos a hacer que en el país
entero, nada más tú no lo sabes. Pero está bien, dame seguir con el comentario para decir esto. Nada más, óigame bien, país. Esteban no sabe dónde están los cuartos. Pero perfecto, No, yo se lo voy a decir ahora. Ni tú tampoco sabes. Fuera del aire. No, de esto si tú me preguntas si tengo pruebas, te digo que sí. De lo de ayer no, pero de esto sí. ¿Ok? Todas las pruebas. Pero entonces tú deberías... Perdóname. No, yo que yo le... Óyeme. Yo le he dicho ayer, no es que no tienen que liberarlo, porque él participó. Él es parte de ese entramado. Pero aparte de ese entramado, él era el peoncito de todo el tinglaje que se montó alrededor de esa mafia. Él tiene que estar preso, pero los otros también. Bueno, pero que contribuya... Pero los otros también. Entonces... Que contribuya, que colabore con la justicia para que se apresen a los Entonces, casos. no, te estoy diciendo... Digo yo, no tú. Te estoy diciendo que él ha llegado al extremo de aquellos a los que él puede involucrar, hacer lo que yo te dije precedentemente. ¿Es que entendiste? Tratar de hacer menciones públicas, procurando que él haga silencio a cambio de paga para poder sustentar su situación. Lo estoy hablando claro. Entonces, ¿qué pasa? Miren cómo en Brasil, ejecutivos con categorías empresariales a los niveles que ustedes ni se imaginan, la empresa Embraer. Tipo Odebrecht. Y con una credibilidad que solamente pudo haber sido cuestionada por un escándalo como ese. Con todo el tiempo que tienen fabricando aviones y helicópteros y todo eso vaina. Y sin embargo, hoy la justicia brasileña, que sí funciona, condenó a 10 ejecutivos, incluyendo su vicepresidente operativo. Y aquí en la República Dominicana se tiene un circo alrededor de 4 figuras o 5 figuras que están 4 en su casa, algunos con grilletes, pero debo decir que lo vi y no tenía los jodidos grilletes en los pies. Yo también lo vi, no tenía. Y no tenían grilletes en los pies para que lo sepan, porque es que ellos se dejan ver. No son invisibles. Ahora, cuando inventen una patillita o una pinturita que lo convierten en invisible, usted puede decir lo que usted quiera. Pero es que se dejan ver. Por eso usted no puede mentir que fulano se fue, que el otro tiene grillete. No tenía nada cuando yo lo vi. Y lo vi en pantalones cortos en el este del país. O sea, fuera del ámbito que el grillete debe controlar. Ellos saben, mira, si no, la Z la escucha, ellos saben que yo lo vi. ¿Tú me entiendes? Y ellos saben que no es verdad. Ahora, perfecto, ese es el circo. Ahora, ¿qué es lo que quiere la República Dominicana frente a este tema? Y no es un asunto de esta justicia. No es un asunto de este gobierno. Porque ocurría en el gobierno del PRD. Ocurría en el gobierno de los reformistas, de nosotros, el Partido Reformista. Aquí la justicia no puede ser selectiva. Que los compañeritos haya que darle un salvoconducto y protegerlo. No puede ser posible. Porque esos 3.5 millones de dólares de soborno no salieron de Embraer para esos tigres. Salieron de la costilla del pueblo dominicano. Porque nadie da un dinero en soborno si no lo va a recuperar en la transacción económica que haga con quien le va a suministrar lo que le va a vender o va a poner a su disposición. Y todos esos cuartos que se pierden, que si tuviéramos una administración honesta y fueran invertidos en esos cuartos en las cosas que más necesitan los dominicanos o los sectores que menos pueden, aquí no hubiese tanto problema. Pero lo cogen para beber vino y para muchísimas otras cosas, pagando hasta noviciales, que a uno lo que le dé pena, porque entonces se reciben a uno, porque si se lo bebieran trancado en su cuarto, en su casa o en su habitación, pero se lo enrotran a uno. Entonces, ya hay 10 años en la costilla. 10 años, no, condenaron a 10. 10 personas. Condenaron a 10 personas. Ya están condenadas. Gracias, Esteban. ¿Y aquí qué va a pasar con el circo? ¿O ustedes creen que eran los 5 que ustedes imputaron? No. Y los senadores que todo el mundo sabe que participaron y le pagaron todo para que fuera allí y que posteriormente dieron un informe favorable para el préstamo que lo va a pagar el Estado Dominicano, ¿dónde están? Que uno de ellos iba a ser nombrado ministro de Salud Pública y producto del escándalo. Es más, tenía hasta apartamento aquí en la capital. Y tenía hasta los hijos mudados aquí ya para ponerlo en los colegios de Santo Domingo. Y él lo sabe, que es así. Él lo sabe. Y no lo designaron en obra pública producto del escándalo. Pero tampoco lo investigaron. Tampoco se tomaron la famosa tacita de café que el Procurador General de la República acostumbra cuando tiene que hacer algún tipo de pregunta a algún honorable. Pero hay otro senador también que suena en todos los casos de corrupción, en todito.
y está en su casa. Y está en su casa. Entonces, yo no tengo esperanza en que ese proceso va a tener un final feliz. No la tengo. Y eso de Embraer tiene que servirnos de ejemplo. Y alguien algún día tiene que hacerle responder a toda esa gente que han acabado con este país. Desde hace muchos años atrás. Tiene que hacerlo responder por las cosas que le han hecho al Estado dominicano. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:58, momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, compañeros. El saludo cordial a todos nuestros oyentes. Hubo gente durante la discusión del pacto migratorio de las Naciones Unidas que pretendía, como para amedrentar a quienes nos oponíamos a que la República Dominicana firmara ese pacto, primero esbozar el argumento de que quienes teníamos posiciones contrarias, primero no habíamos leído el acuerdo. Parece que algo nos impedía hacerlo, o éramos analfabetos o lo que fuese. Si lo leyeron no lo entendieron. Y luego estaba el tema de adjudicarse el monopolio del entendimiento. Solo podían interpretarlo los cosmopolitas, ¿verdad? Los elegidos, los iluminados, que luego, por cierto, son bastante preclaros en expresar a veces su desprecio a ciertos grupos de la sociedad, para mi sorpresa. Y más adelante, cuando estas dos cosas ciertamente se caían por su propio peso y por sus débiles columnas argumentales, entonces se asumió una pose donde quienes defendían la idea de mantener hasta el máximo posible una política soberana en los temas relacionados a migración, refugiados y otros aspectos importantes de la defensa de la tanto identidad como de la integridad de un país. Entonces venía el pensamiento de que quienes hacíamos eso teníamos un pensamiento tribal, aislado, cerrado, de un mundo intramontano, donde parece que no queríamos tener ninguna relación con el exterior y refugiarnos en una especie como de ciudad amurallada, porque esto era cosa de dominicanos nacionalistas, más todos los epítetos que suelen generalmente colocarse al lado de eso. Los días pasan, las semanas pasaron y gente muy razonable, incluso con posiciones políticas muy distantes unas de otras, en el aspecto ideológico, si se quiere, fueron coincidiendo. Y fueron coincidiendo por razones yo creo que muy lógicas. Esta idea de que solo en la República Dominicana podía incluso generarse un costo político ante la decisión de gobiernos a espaldas muchas veces de la voluntad de sus pueblos de tomar estas decisiones, tiene hoy un perfecto ejemplo de cómo se cae esa teoría. Bélgica es uno de los países más avanzados del mundo. Es, según uno de las mediciones que se hace de libertad y democracia, lo que se conoce en el mundo como una democracia plena, en el sentido de que las instituciones republicanas funcionan, de que hay un Estado de Derecho. Curiosamente es un país con una gran problemática en lo político electoral. Está dividido al máximo entre valones y flamencos, que son los dos grupos nacionales que lo conforman. Hay quien ha dicho, y algo de razón podría tener, tal vez estamos viendo las últimas décadas de Bélgica como nación. Dentro de unos años podría producirse un conato separatista que no tenga vuelta atrás, como pasó en Checoslovaquia, como ocurrió en Serbia y Montenegro, como ocurrió en otros países, aunque se pueda hacer de manera muy civilizada. El gobierno que presidía hasta hoy, hasta hace 2 horas y media, Charles Michel, acaba de caer. ¿Por qué? Porque incluso Bélgica, un país mucho más cosmopolita, mucho más abierto a la idea de poblaciones de origen extranjero, muchísimo más abierto a la idea de un espacio incluso bastante tolerante a experimentos como el pasaporte del visado exchanging, por ejemplo, donde comenzó el Benelux, que fue el primer intento de integración europea. Bélgica, Netherlands, Holanda, Países Bajos y Luxemburgo, esas eran las iniciales de Benelux. Bueno, pues ese país que yo estoy seguro que los globalistas de boutique de la República Dominicana no pueden acusar de que es atrasado, ni intramontano, ni que la gente no sabe leer ni interpretar lo que decía el acuerdo. El gobierno de ese país, entre otras cosas, cae porque traiciona a sus aliados que, entre otras cosas, objetaban la firma de ese acuerdo. Gobiernos como el de Pedro Sánchez, que atraviesan actualmente muchas trincheras en la batalla política y donde hay un pedido incluso de adelantar elecciones, tiene dentro de sus problemáticas explicarle a un buen porcentaje de esa población de ese país, del Estado español, por qué hay una adhesión a ese acuerdo, cuando mucha gente entiende que todo lo contrario, un país que tiene una valla enorme en Ceuta y Melilla, que son sus 2 ciudades
en el lado africano y que tiene un problema también en esa costa muy cercana al África del Norte, donde las pateras, que es como le llaman allá a las embarcaciones frágiles, a cada rato llegan pues con una enorme cantidad de ciudadanos del África subsahariana, y comienza el debate: ¿qué hacer? ¿Qué política seguir? Si la acogida con todas las garantías no va a producir el famoso efecto llamada, o si por lo contrario aplicar pura y simplemente lo que ya dicen sus normativas y establecer las devoluciones de estos a sus puertos de origen. Otra polémica ha sido la de algunas embarcaciones de grupos ONGistas muy famosos que rescatan, en teoría, entre comillas, a embarcaciones frágiles en el mar Mediterráneo y terminan de darle la bola, el empujón, hacia la costa del primer mundo europeo. En el entendido de los ONGistas de que se está haciendo una labor humanitaria, y en el entendido de quienes son críticos a esa acción, de que no están haciendo sino completándole el trabajo a las redes de tráfico de personas. Las redes de tráfico de personas estarían obteniendo una tremenda ayuda de gente que tiene acceso a recursos y que probablemente por una interpretación del problema migratorio, entonces le termina de dar ese empujoncito. Se convierte en una especie de Uber para el enorme negocio de llevar personas al norte de África para de ahí dar el salto a las aguas del mar Egeo, del mar Adriático, a las costas griegas, a las costas de Italia, que está haciendo, por cierto, una política bastante agresiva en ese sentido de bloquear a esas embarcaciones, a Francia, que también ha tenido una política generalmente bastante fuerte en ese aspecto, y España, que ha sido quizás donde se han encontrado más conflictos entre lo que opina una parte del país, una parte de sus políticos, y los que actualmente están gobernando. Parece ser entonces que el mundo nos está diciendo, en medio de esta vorágine, en medio de esta lucha, en medio de esta discusión, que aun cuando fueron casi 50 los países que no firmaron, y por lo tanto de 193 podría decirse que estos, menos de la cuarta parte, son la minoría, pero vaya usted a ver qué minoría, las economías más grandes del mundo, excepto Alemania, vaya usted a ver qué minoría, el país más poblado del planeta, China, el cuarto país más poblado del planeta y la principal economía del globo, aunque Fafa no lo crea, Estados Unidos. Esos países, donde la República Dominicana, por sus características y circunstancias específicas, se adhiere al no parece entonces que en los 140 y tantos países restantes estén todos los actores de la sociedad muy de acuerdo con que criticar ese pacto, con que criticar ese acuerdo sea una actitud de gente que no lee, que no entiende, o como dijo ayer una veterana política del país a la que respeto mucho, aunque para nada comparto su opinión, o que en esos países murió la solidaridad. Eso no es así. Eso no tiene nada que ver con una serie de virtudes que primero arrancan en el individuo y que luego se podría hablar de manera colectiva, aunque siempre con sus márgenes de error. El pueblo dominicano no dejó de ser un pueblo solidario. Lo ha sido en demasía. Lo ha sido en demasía. Lo ha sido incluso más allá de sus capacidades, porque distamos de ser un país desarrollado. Aun cuando seamos un país que haya estado generando mucha riqueza por muchísimas razones en su distribución y en el mecanismo que tenemos para pobremente incentivar nuestros patrones de productividad, el pueblo dominicano ha tenido, por distintas razones, muchas de ellas también hay que decirlo, interesadas, sobre todo esa parte del empresariado que le gana a la presencia de una mano de obra no calificada y barata, desregularizada por demás, que no exige las conquistas laborales del obrero local, punto en el que siempre cuestiono a mis queridos amigos que los tengo de la izquierda dominicana, que hace rato, yo no sé si del 89 para acá o a partir de qué año decidieron guardar en la última de las gavetas su defensa del obrero nacional. Ya eso no existe. Ahora, curiosamente, coinciden con las élites globalistas que antes criticaban y con el pensamiento, con la idea de que las fronteras son una especie de elemento inútil que impide la consecución de la última utopía, que es un mundo, una especie de país-mundo que debería existir y donde no haya ni fronteras ni márgenes nacionales. ¿Cómo cambian los tiempos? Después de haber sido los adalides del nacionalismo, de la defensa de las soberanías, los tiempos cambian y ahora uno encuentra ciertas coincidencias, ciertas alineaciones que antes no tenían forma de darse, no tenían forma de ocurrir. Y vaya a ver si no le ha sacado provecho precisamente el componente oligopólico del capitalismo, el componente mercantilista del capitalismo, el que suele ser más amigo de los gobernantes, el que suele
funcionar no sobre la base de la calidad del servicio ni el producto que ofrece, sino sobre la base de la ventaja, muchas veces ilegal, que tiene con respecto a sus posibles competidores, si es que los permite, si es que no los ha quebrado haciéndole dumping, si es que no los ha superado basándose en una oferta casi siempre de electricidad, gasolina o cualquiera de los otros derivados del petróleo, ventajas impositivas a través sobre todo de mecanismos de evasión oficializados como son esas exenciones que, insistimos, si son buenas, y lo son probablemente para el que las tiene, vamos a extenderla a todo el mecanismo productivo, no las dejemos solo en algunos puntos, demostremos, que es la tesis que precisamente nosotros defendemos desde el libertarismo, que entonces si las exenciones impositivas son buenas para una parte del mecanismo productivo de un país, entonces tienen que ser buenas hasta para el paletero que está en la esquina. Tienen que ser buenas para el colmado, tienen que ser buenas para la empresa de 5, 10, 15, 20, 25 empleados. Vamos a extenderlas a todos, no las dejemos solo en algunos. Pues curiosamente esa colusión de intereses ha puesto a los antiguos, otrora defensores del obrero y de los sindicatos dominicanos, ahora olvidan esos puntos convenientemente y son, entre otras cosas, aliados extraordinarios y bastante intensos de esos puntos de vista aprobados en oficinas muy bien acondicionadas en organizaciones como la de las Naciones Unidas, a la cual, por cierto, voy a cerrar mi comentario diciendo que en la unidad que tiene la ONU para el tema de la alimentación y la agricultura, que es la FAO, por sus siglas en inglés, se le otorga un premio, nada más y nada menos, que al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Probablemente el país donde más difícil pueda garantizar a una familia hoy comer 3 veces en el día, y donde está saliendo mucha gente no a vacacionar, no por el clima, no porque le guste más otro país, sino entre otras cosas ideologías y preferencias políticas aparte, porque no puede garantizar los insumos básicos para comer, para vestir, ni hablar de un bienestar muchísimo más allá de lo normal. Oficinas como la FAO hoy están premiando a uno de los gobernantes que más ha fracasado precisamente en cumplir la labor de alimentar a su pueblo. Así como también la División de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas tiene dentro de sus miembros a estados como Arabia Saudí, donde le pueden cortar la cabeza a una persona sin ni siquiera tener acceso a un juicio justo, solamente porque a la misma se le compruebe o se le acuse de tener una preferencia sexual que no sea la que permiten la policía religiosa de ese país o la que permite la ley religiosa, la Sharia, ni hablar del hecho de que una mujer camine detrás de un hombre o decida mostrar su rostro donde supuestamente no debe. Países como esos tienen asientos en organizaciones importantísimas, en oficinas que son directamente dependencias de la ONU. Por eso es bueno que la gente entienda por qué lo que diga una organización que otrora, no hay dudas, tuvo un trabajo honorable, hoy no es necesariamente palabra de Dios, ni es conveniente a estados incluso con las características de la República Dominicana. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. La República Dominicana por el orden de los 11,000 millones de dólares. Sería un gran logro, sería extraordinario porque esto indica que superaríamos los 10,000 millones de dólares porque la República Dominicana tiene varios años promediando exportaciones entre 9,000 y 10,000 millones de dólares, cuando en realidad, señores, a esta altura nosotros deberíamos estar exportando por lo menos 20,000 millones de dólares hacia los diversos mercados del mundo fuera de la República Dominicana. Sin embargo, nuestras exportaciones crecen poco, pero aparte de eso, ese elemento de optimismo al cual hace referencia el estudio que publicó ese observatorio, pues incluye, por supuesto, las exportaciones de zonas francas, las exportaciones de productos nacionales, incluyendo las exportaciones mineras. Y uno se queda pensando en eso porque cuando se hace el desglose sobre el sector exportador de la República Dominicana, entonces nos damos cuenta de que nuestro sector industrial, nuestro sector productivo nacional, no minero, en vez de ir en crecimiento en cuanto a las exportaciones, ha ido en reducción. Para tener un ejemplo, fíjense, en el año 2017, no hago referencia al 2018 porque, como hemos dicho, de acuerdo con el observatorio, todavía no ha concluido el 2018 y podríamos terminar con un buen crecimiento de las exportaciones. Pero en el año 2017, las exportaciones dominicanas, en sentido general, crecieron alrededor de un 2.8%. Hoy día, este año, lleva un crecimiento que se estima más o menos en 10%, 9.8, 9.9%. Pero esas exportaciones están
muy influenciadas en términos estadísticos cuando uno hace el cálculo por el crecimiento en las exportaciones o las ventas externas de las zonas francas y el crecimiento de las exportaciones mineras. No así por un crecimiento tan favorable en las exportaciones nacionales. Vuelvo otra vez a las cifras del año pasado. En el año 2017, las exportaciones nacionales sin zona franca registraron un crecimiento de apenas un 2% en comparación con el año 2016, pero quedaron en un nivel menor a las exportaciones nuestras en el 2012, es decir, 6 años atrás, en menos 10.2%. Es decir, que el año pasado se exportó en productos nacionales, en valor de productos nacionales, un 10.2% menos que en el año 2012, cuando se inició la gestión gubernamental de Danilo Medina. Y pongo de referencia a eso, no por politizar el tema, pero sí por por poner énfasis en que la gestión del presidente Danilo Medina no ha sido tan buena en cuanto a el impulso del sector exportador nacional. Cuando hacemos un desglose de esas exportaciones nacionales del año pasado y quitamos al sector minero, nos encontramos con que en el año 2017 las exportaciones nacionales no mineras sumaron 2.659.9 millones de dólares. Y eso era, señores, 22.5% menos de lo que se exportó en el año 2012. Las exportaciones nacionales no mineras en el año 2012 sumaron 3.434 millones de dólares, es decir, que hay una reducción de un 22.5%. Cuando hacemos un desglose mayor y dentro de las exportaciones nacionales no mineras, solamente nos quedamos con las exportaciones de la industria nacional, nos encontramos con que en el año pasado sumaron 2.185 millones de dólares, un 25% menos que 6 años atrás, en el 2012, cuando sumaron 2.926.6 millones de dólares. Lo anterior indica entonces que en los últimos 6 años, nuestro sector exportador, principalmente de la producción nacional, de la industria nacional, no de la minería, no de las zonas francas, en vez de ir en aumento, ha ido en reducción, lo cual implica que nuestra competitividad con relación al mercado externo se ha reducido considerablemente. Y una de las razones por la que nuestras exportaciones industriales, no mineras, se han reducido en esa proporción en los últimos años es porque nosotros hemos perdido mercado en nuestro cliente más fácil para venderle, que es el mercado haitiano. Hubo años en que nosotros estamos promediando exportaciones hacia el mercado haitiano por el orden de los 1.100, 1.200 millones de dólares. Y hoy día estamos exportando hacia Haití exportaciones formales alrededor de 800, 850 millones de dólares. Por lo tanto, se han reducido considerablemente las exportaciones de productos nacionales hacia el mercado más fácil de venderle, porque no tiene restricciones, tiene barreras arancelarias, pero no tiene restricciones en cuanto a la calidad del producto que se le vende. Pues un producto el producto que venden los industriales dominicanos a Haití no pueden venderlo en ninguna otra parte del mundo, porque en ninguna otra parte del mundo se lo van a comprar por la baja calidad en gran medida. No estoy generalizando, pero ocurre eso en una gran medida de los productos nacionales de la industria local que se venden al vecino Haití. No, y básicamente por un asunto también simple. Puede llegar a través de tierra. Sí, es más fácil, llega a través de tierra, el costo es mucho menor y aún así nuestras exportaciones se han reducido por otros aspectos, barreras arancelarias que nos han impuesto los haitianos y que no hemos tenido la capacidad de negociar. Y no olvide que la clase política haitiana también tiene su proteccionismo, esas barreras no se colocan ni por amor al arte, ni por la exposición de algún juicio de alguna escuela económica, no, se imponen para proteger intereses de gente que quiere crear en Haití una economía de puertos, sí, que prefiere que lo que ingrese en las aduanas de Puerto Príncipe, aunque se venda más caro, aunque tenga menos calidad, sea lo que tenga que comprar el consumidor haitiano, y no lo que podría llegar de manera más barata, eficiente, por un tema logístico, a través de la frontera con nuestro país. Sí, otros sectores importadores que quieren hacer negocios adicionales a los importadores que hacen negocios con la República Dominicana. Pero a lo que quiero llegar es al hecho de que, si bien nuestras exportaciones en sentido general están creciendo este año, es bueno que hagamos una revisión para desglosar cuál de ese crecimiento o qué parte de ese crecimiento se debe a exportaciones de zonas francas
¿Qué parte de ese crecimiento se debe a exportaciones de productos minerales, principalmente del oro, de una sola empresa, que es la Barrick Pueblo Viejo, que es la que más exporta, la que más produce en ese sentido? ¿Qué porcentaje de esas exportaciones que están creciendo este año es de exportaciones de productos agrícolas y agroindustriales? ¿Y qué porcentaje es de exportaciones de productos de nuestra industria nacional? Y veremos entonces que cuando revisamos las exportaciones de productos de nuestra industria nacional, no ha habido un crecimiento tan grande o tan favorable. Y si ha habido un crecimiento, no se debe específicamente a una mejora en cuanto a nuestros avances o desarrollo para ser más competitivos en el mercado internacional, sino al hecho de que coyunturalmente factores externos nos han estado favoreciendo. Factores externos como cuáles, como un mayor crecimiento económico en Estados Unidos, lo cual hace que la demanda interna de esa nación aumente y por lo tanto aumentan sus importaciones, y parte de sus importaciones son exportaciones nuestras. Lo mismo que ocurre con Europa, que también ha registrado un crecimiento favorable en su economía, aunque no a los niveles de Estados Unidos, y eso también ha hecho que su demanda aumente. O sea, factores externos han favorecido nuestras exportaciones y no precisamente factores que tengan que ver con políticas internas tendentes a fortalecer o mejorar la competitividad de nuestros productores. Ayer yo hacía referencia, por ejemplo, a la ilusión que existe entre los dominicanos o los productores dominicanos, principalmente del sector agropecuario, de querer pretender una modificación o una revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica en el objetivo de que nosotros podamos mejorar nuestras condiciones de intercambio con esa nación. Y digo que es una ilusión porque es difícil que Estados Unidos acceda a eso, pero al mismo tiempo, porque lo que deberíamos estar haciendo aquí es interesándonos en identificar cuáles son los factores que han limitado o que están limitando nuestras exportaciones, y no nos enfoquemos solamente en el aspecto del control de la tasa de cambio que mantiene la autoridad monetaria, porque ciertamente cuando hay devaluación monetaria el sector exportador tiende a ser más competitivo, pero esa no es una competitividad influenciada en una mejora en la calidad de sus productos, o en una mejora en la calidad o en su logística, o en una mejora en la captación de clientes en el mercado externo, sino una mejora por una política coyuntural que bien pudiera aplicar el gobierno en una circunstancia específica. Los elementos que debemos identificar para hacer que nuestro sector productivo sea más competitivo tienen que ver precisamente con las políticas gubernamentales que se ejerzan en coordinación con el sector privado, no solamente de exenciones tributarias, no solamente de devaluación monetaria, sino también de otras medidas que vayan en la dirección de tratar de ganar menos y ser más eficientes. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde, son las 6:29. Mira, antes de tu comentario, permíteme, Yulisa, informar que en estos momentos en el Parque del Este hay una velada de los ciudadanos que se oponen a la construcción de la terminal, que después que la sala capitular había aprobado hacer una consulta pública, entonces el síndico se agenció una mayoría mecánica y económica para echar para atrás esa resolución. Los convenció. Los convenció con 150,000 pesos, a lo que convenció. Y yo lo dije ayer y alguien me escribió y me habló de monto. Y yo le dije, bueno, tú me lo demuestras que son más. Porque yo sí sé que fueron eso. Y tengo bueno, y como a Esteban le dije que no tenía prueba de lo que me dijo ayer, de esta tengo la prueba. Eso lo hace quedar mal, decir que fue por 150,000 pesitos. Oye, yo estoy diciendo y nadie puede mentirme. 150,000 pesitos. Una decisión como esa, que es de impacto para la sociedad, decir que usted vendió su mano, es tener que volver a lo de la famosa reelección. Habían personas que decían que ni muertos levantaban la mano por la reelección del presidente Medina, y uno vio en la foto que levantaron las dos. Pero eso fue Sonia Mateo. Sonia Mateo es más danilita que todo el mundo ahora. Bueno, pero una cosa, ella cambió de opinión. Entonces yo termino y le digo a ustedes que en estos momentos hay una velada. La gente que pueden acompañar a los ciudadanos ya que entienden que ahí no se puede construir eso, pero los que tienen el poder entienden que pueden hacer lo que les da la gana. Ahí está la velada. Desde las 6 están llegando ahí. Quiero decir, primero,
que yo me opongo a la construcción de esa terminal de autobuses en esa ubicación, porque entiendo que va a afectar el entorno. Ahora, en el lugar donde se va a construir la terminal de autobuses, había un parqueo, un estacionamiento de vehículos que no se usaba, porque por ahí nadie se estaciona, y entonces se estaba utilizando, la gente iba a darle clase de conducción a los hijos y de manejo. O sea, eso estaba ahí, era un parqueo. Ahora, cuando la iluminación ha estado bien, cosa para que te interrumpa, porque vivo a unos minutos de ahí. Cuando la iluminación pública ha estado bien, ahora está bien por los juegos que se celebraron hace poco, la gente hacía ejercicios. No, pero no, sí, pero está bien, pero en esa área, en el área donde específicamente del parqueo. En el parqueo, okay. Porque es un parqueo, eso está adyacente al parque, no está dentro del parque. Lo que pasa es que yo entiendo que va a afectar el entorno del parque. Ahora, lo que quiero decir es que en el año 2003, cuando se construyeron las instalaciones deportivas dentro del Parque del Este para los Juegos Panamericanos. Sí, 2003. Ajá. En esa zona, en ese espacio donde está ese parqueo que ahora quieren convertir en una estación de combustible, había un bosque, un hermoso y atractivo bosque sembrado de pinos que estaban cada uno a no más de 1,5 metros de distancia a la redonda. Eso era un completo bosque. Mira, debo decirte. Y eran unos pinares, se puede decir. Sí, eran árboles de pino. Era una cosa preciosa, hermosa. Pero el que te dijo... Perdón, déjame terminar. Sí. Y en el gobierno de Hipólito Mejía decidieron que eso se iba a convertir en un parqueo supuestamente por los juegos. Al final no se utilizó, porque de todas maneras todo el mundo se parqueaba alrededor y dentro del parque. Y tumbaron todos esos pinos. O sea, ese bosque se convirtió en un parqueo. Eso fue en el gobierno de Hipólito Mejía para los Juegos Panamericanos. Hoy día esa área estaba subutilizada. Y repito, yo no estoy de acuerdo con que se construya esa estación ahí, porque entiendo que va a afectar el entorno, que es donde está el Parque del Este, el Parque Mirador del Este, y es donde está también pero entonces yo te quiero decir, el Parque de los Tres Ojos. Ahora, esa zona ahí, lo que era área verde, fue destruido en el gobierno de Hipólito Mejía, y hoy día es simplemente un área llena o cubierta de asfalto donde funcionaba como un parqueo que nunca se utilizó como déjame decirte lo siguiente, el que te informó, no sé si tú lo viste antes de que levantara. No, yo te lo digo porque yo conozco esa zona. Está bien, pero yo también, pues yo me crié. Sí, y tú sabes que era así. No era un parque. Era así. Pero escúchame, porque tú me estás diciendo. No, pero lo que, eso sí, ahí sí yo no voy a aceptar que tú me digas que está bien, pero perdóname, mi amor. Eso estaba sembrado de pinos. Pero mi amor. Y esos pinos fueron tumbados en el año 2002, 2003 para las obras. Ok, me permite entonces. De los Juegos Panamericanos. Perfecto, mira. El área total que están destruyendo ahora no es verdad que era un parqueo. Y el que te lo dice a ti. Esa área que está cercana. Pero no me lo dice, que no hay que pasar por ahí. Eso era un parqueo. Abarca más que lo que era el parqueo. Entonces tú me permites ahora decir. Puede que abarque más, pero yo. Pero vamos a escuchar ahora. Y vuelvo y reitero, yo estoy en contra de que se construya la estación ahí. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Yo estoy en contra de que se construya. Ya tú lo has dicho 5 veces. Bien. Entonces, mira, no es verdad que era un parqueo. Lo único que había como parqueo es el sacadito que le dan para que los vehículos se parquearan afuera y entraran adentro al área del parque. Eso sí era. Está equivocado. Pero déjalo que termine, que No, él no te no, interrumpió. que está Pero equivocado. que él no te interrumpió, aunque esté equivocado, hay que darle su oportunidad, Esteban. Yo Pero quiero está que, bien, no, pero yo quiero que tú que hablas de decir la verdad. Yo quiero que tú hables a los teléfonos a ver si quien le está mintiendo al país eres tú o soy yo. No, yo lo que quiero es que abran Google Maps. Que no me hable de Google Maps. Y que vean cuál es el área. Permíteme entonces. Apágamelo ahí, y bueno, José Luis. José Luis no me está interrumpiendo. Solís, quítamele la pila. José Luis sabe que es verdad. Pero vamos a dejar que yo en la posición de él le decía, yo le decía cuando nos metíamos en discusiones, yo decía, déjame terminar de equivocarme. Exacto, si déjame terminar. Para que me corrija con más fe. Termina de equivocarte, está bien. Óyeme, carajo, déjame terminar de equivocarme. Está bien. No, perdón. Ahora tú has oído un argumento. Ya, vamos a dejarlo, Esteban, un momentico. Y después que él termine, entonces No, yo no voy a decir nada. Ok. Yo no dije lo que iba a decir. Eso era un bosque de pinos que fue barrido en el 2003 y ahí pero había el peor eres tú que un estacionamiento de vehículos que estaba subutilizado ciertamente. Ok, ya Esteban, ¿concluiste la idea? Sí. Ok, vamos de Alcántara. Mete manopla, como dice Omega. Y reitero que me opongo a que se construya el parque para que no vayan a confundir que uno está ayúdame con los micrófonos. defendiendo Apaga el micrófono aquí. Dale, dale. Eddie, miren, termina de equivocarte. Mira, me voy a terminar de equivocar. Pero yo, que nací y viví ahí, en esa zona, debo decirle que el área que se está utilizando para el estacionamiento de autobús no es verdad que era un parqueo ni cosa para enseñar a manejar. Esa área entera donde está ahí no es verdad. Lo único que era área del parqueo
de estacionamiento, el área que estaba afuera, como hay en toda la línea de esa calle, después que tú cruzas el Faro a Colón, a la derecha, un área que tiene que tener cerca de unos 1.500, 2.000 metros. El área que se está devastando adentro, que en aquella ocasión sí se quería utilizar como parqueo, no se utilizó como parqueo precisamente porque la comunidad entendía que afectaba y se dejó así. Y sí, los árboles lo piaron, pero no es verdad que era un parqueo que ahora lo quieren hacer parqueo de autobuses. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir con esto? Lo siguiente: el que está suministrando esas informaciones para justificar esa construcción tiene todo su derecho de tratar de confundir al que le dé la gana. Pero a lo que conocemos eso ahí, donde yo caminé, mientras yo estuve viviendo en la zona oriental, cuando yo caminaba al aire libre, era dándole la vuelta a ese parque. Entonces a otros le pueden decir lo que le dé la gana, a mí no. Termino, Esteban. ¿Algo más que agregar, señor Donde se va a construir esa estación donde se va a construir esa estación de autobuses es al lado del Parque Los Tres Ojos. También al lado, adyacente al Parque del Este, frente a lo que se conocía antes como el Hostal España, o que ahora es una cabaña, no sé. No, yo no sé si había cabaña. Eso yo no sé. No, tú caminabas por ahí. Sí, pero no está bien, pero bueno, es ahí, sí. ¿verdad? Es ahí, ¿verdad? Pero sí. Frente al Hotel España, creo que se llama España. Villa España. Villa España o algo que ahora se llama. Tú no sabes cómo te llamas. Ahí había un bosque de pinos y ahora mismo Busca la factura, lo que había era un parqueo. ¿Cómo se llama la cabaña? Ahora tú puedes decir lo que tú quieras, sin embargo, tú que viviste por ahí y yo que también viví por ahí y las personas que viven por ahí, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, saben que lo que yo estoy diciendo es real. Donde quieren construir esa estación de combustible, esa estación de autobuses, lo que había era un parqueo que lo utilizaban la gente para dar clases de manejo. No te equivocaste. Ahora, no te equivocaste lo que acabas de decir. Que me opongo a la construcción de esa estación porque va a afectar el entorno, pero no es porque está dentro del entorno del Parque del Este ni del Parque de los Tres Ojos. ¿Tú sabías que quieren poner ahí, en esa parada de autobuses, enterrar tanques también para servir combustible? No, yo te estoy diciendo que yo me opongo. Bueno. Nos vamos a una pausa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:40. Ha sido ubicado o está siendo ubicado en Santiago el recluso que se fugó en Nagua, según informaciones que se han filtrado desde el Distrito Judicial de Santiago. Se sabe que por informaciones importantes el individuo se podría encontrar en la ciudad de Santiago y la información que tenemos es que las autoridades están tras su pista y que podría ser encontrado en las próximas horas. Así es que parecería entonces que si ciertamente las autoridades lo arrestan, no le habrá durado tanto la fuga. Esta semana murió una persona llamada Belkis Almonte del barrio Mil Flores de Los Tres Brazos. Les menciono su nombre porque cada vez que hay un feminicidio es importante que la ciudadanía recuerde los nombres de todas estas mujeres que han perdido la vida por el único hecho de que no quieren estar en compañía de un caballero. Es lamentable que nosotros tengamos que hablar de hombre-mujer y solamente mencionar el género y no acompañar estas palabras de que no es un hombre que estaba en pleno control de sus emociones y que no era el mismo hombre con el que tal vez usted podría estar compartiendo bajo el mismo techo en su casa. O quizás sí, muchas veces los feminicidas tienen caras encantadoras y tienen un discurso acogedor. El caso de Belkis Almonte no fue la diferencia. Ella tenía varios meses ya separada de su homicida, de su matador, que fue el señor Víctor Radamés Sosa. El señor Víctor Sosa era abogado y era militar. Con esto se rompen los parámetros aquellos de que la violencia, y más la violencia de género, es simplemente un tema de clase baja, es un tema de iletrados, es un tema de personas que no tienen acceso a la educación y un tipo de personas que no tienen acceso al ascenso social. El señor Víctor Radamés Sosa tenía unos meses en Estados Unidos, supuestamente, y hacía 3 meses que ella había decidido dejarlo precisamente porque tenía una situación de violencia insostenible dentro de su hogar. Tener acceso a las informaciones de la madre de Belkis Almonte es simplemente desgarrador.
Como esa señora narra de la manera que vivía su hija y de qué manera la mataron de espaldas, 6 tiros, probablemente ni cuenta se dio de qué era lo que sucedía en el momento en el que ella se convertía en víctima, en una de las víctimas quizás sobre los 80 de las estadísticas de violencia de género en República Dominicana. Probablemente ella siquiera tuvo conciencia de lo que sucedía. Las últimas palabras de su matador, dicen testigos o cuentan testigos de la escena del crimen, que fueron: si no es mía, tampoco será de nadie. Frase que es comúnmente repetida y que en muchas ocasiones, aunque no se diga, se actúa precisamente sobre esa base. En República Dominicana vamos a cerrar con dolor el año 2018, simplemente contando nuevos feminicidios entre la semana pasada y esta, y rogando porque estos días que nos quedan hasta cerrar el 2018 y entrar al año 2019 no tenga para nosotros más muertes, más números en personas de mujeres que van perdiendo la vida simplemente porque no quieren seguir compartiendo su existencia con una persona que ya no les es agradable. ¿Cuántas muertes más que no son Belkis Almonte y que no son muchas otras mujeres que se han conocido los nombres vamos a tener que vivir? No en lo que queda de años, sino en los años subsiguientes, simplemente porque aparentemente no hemos podido dar con una política que disminuya de una forma considerable los casos de violencia. Aunque para este año, según las estadísticas oficiales, hemos disminuido con relación al año 2017 y 2016, en algunos casos no son cifras considerables. Cuando hablamos de una muerte por feminicidio, estamos hablando del 100% de una familia, del 100% de unos niños que entonces quedan en la orfandad, producto de casos y de hechos que probablemente pudieron ser evitados. En el caso de esta señora Belkis Almonte del barrio Mil Flores de los Tres Brazos, no valieron las denuncias. Había puesto 5 querellas, como comúnmente se dice en las fiscalías barriales. No faltó grito de auxilio porque lo dio 5 veces. No faltó acercamiento de la familia porque tenía un círculo cercano iniciado por su madre, que era su apoyo principal, la que le decía que no podía volver con ese hombre y que ese hombre ciertamente la iba a matar en algún momento. No importó el nivel educativo porque Víctor Radamés Sosa, quien la mató y se mató, y en este caso no hay a quien aplicarle la ley, era un abogado, era militar y era una persona con un nivel académico que podía discernir entre el bien y el mal y que sabía que estaba sometiendo a su esposa a un drama de violencia de género. No importaron las órdenes de alejamiento porque al menos se había emitido una en contra del señor Víctor Radamés Sosa, la que aparentemente no surtió ningún efecto porque él fue y a menos de 1 metro le dio 6 tiros a esta mujer de 34 años que hoy dejó 2 niños en la orfandad. Ciertamente nosotros tenemos en el país varios programas de ayuda para las mujeres que se sienten dentro del círculo de la violencia, de mujeres que se perciben a sí mismas como víctimas de maltrato, como víctimas posibles de feminicidios y como víctimas de una sociedad que termina permanentemente entregando seres humanos cada día más violentos. Independientemente de que estemos implementando programas educativos en las escuelas públicas, de que estemos dando en muchas charlas de moral y cívica, de que tengamos duplicado por 10 la cantidad de psicólogos y psiquiatras a la que tienen acceso nuestros niños en servicios públicos y privados, esto, aunque ha podido disminuir en pequeños números, no ha servido para establecer una diferencia importante entre las víctimas de violencia de género. ¿Y qué decir de las orfandades? ¿Qué decir de los niños huérfanos que quedan producto de todos estos dramáticos casos familiares? Solamente en el año 2017 contamos 127 niños huérfanos de madres porque sus parejas sentimentales, en muchos de los casos sus propios padres,
terminaron con la vida de esas mujeres que los trajeron al mundo y que tenían como compromiso velar por su seguridad, al menos hasta su mayoría de edad. Si hoy nosotros tenemos varios programas que se han puesto en ejecución desde el sector público y desde el gobierno, como también del sector privado, las ONG y muchas otras organizaciones que trabajan para disminuir este flagelo, las muertes evidencian que nada de lo que se está haciendo es suficiente y que probablemente vamos a tener que ser más creativos, que ponernos a trabajar en 360 grados para ver de qué manera República Dominicana vive una sociedad menos violenta y vive otro tipo de cultura dentro de los hogares dominicanos. El delito de las mujeres que terminan como víctimas de feminicidio, en su mayoría, según lo establecen las mismas estadísticas, es solamente salir o querer salir del círculo de la violencia, querer construir una vida distinta, alejado de personas que la mantienen retenidas dentro de su propia casa y que las hacen reos de confianza de una persona que es violenta, y normalmente se da cuenta todo el entorno cercano, pero no pasan mínimo hasta 7 años cuando alguien da la voz de alarma. En muchos de estos casos, al menos en las estadísticas del año 2017, todavía no concluimos con las estadísticas del 2018, 113 feminicidios marcaron el año pasado. Hoy, al día de hoy, contamos más de 80 por el año 2018 y todavía no concluimos el año. 46.1 de los casos de feminicidio, las mujeres ya tenían meses separadas de sus exparejas, incluso ya se habían alejado del entorno que una vez fue el seno familiar. El 30% eran parejas que ya tenían un historial de violencia e incluso el hombre ya tenía otras querellas u otras denuncias por el mismo caso, y el 61% de todos estos asesinatos fueron por celos o negativa de la mujer a regresar con ese hombre. 14% de todos esos feminicidios fueron cometidos por militares, como es el caso de Belkis Almonte de los Tres Brazos, que hoy deja una familia adolorida, de una familia a la que le va a faltar sentido para seguir adelante, y de 2 niños que quedan en la orfandad y que quedan sin lo más importante que puede tener un niño pequeño, que es el calor de su madre. El sistema falla. El sistema ha hecho muchas cosas, pero sin duda que nos faltan muchas cosas por hacer. Les dije que el año pasado, según las informaciones que se dieron, habíamos tratado de reducir feminicidios y que las autoridades hablan de una manera positiva de cuántos otros casos que no llegaron a feminicidios, quizás más de 1,000, pudieron hacer una diferencia. La línea vida, las órdenes de alejamiento, las intervenciones de fiscales, las protecciones que se dieron a muchas mujeres que se acercaron a tiempo a las autoridades, pero sin duda que hablar de más de 80 mujeres muertas en lo que va de este año no es una cifra alentatoria. Decirle a más de 80 familias donde hay en promedio 3 niños que sus madres están en las cifras de violencia de género, de los casos mortales, de los casos lamentables que no pudieron ser salvados, tampoco es nada que les vaya a dar un mejor aliento. Lisa, hay una solución con eso. A lo que tú haces referencia, a los niños. O sea, fíjate un asunto, cuán grave y desgarrador resulta, pero además, ¿cómo uno definir lo que siente por dentro un ser humano que te diga, muchacho, adolescente, que te diga, mira, o que tú analices, la mujer que yo más amaba en el mundo, que era mi madre, fue asesinada por el hombre que yo más amaba en el mundo, que era mi padre, pero que también entonces se suicidó. Eso es una tragedia que marca la vida de esos niños. Pero entonces, para aparte de eso, la implicación que tiene sobre estas 2 familias, donde automáticamente va a haber una separación y una enemistad, porque la familia de la madre asesinada entiende que sus hijos, si se queda con la custodia de los niños, no deben ni siquiera mirar hacia la otra familia de aquel padre que mató a la madre que puede ser mi hermana, puede ser mi hija, puede ser dependiendo de quién se quedó con el niño.
Y entonces, automáticamente los muchachos tienen una separación de la familia. Y esa familia automáticamente es obvio que va a quedar enemiga. La familia del hombre que yo más amaba en el mundo, que ya no existe, y la familia de la mujer que yo más amaba en el mundo, que ya no existe. O sea, ese niño ha de sentirse como que no quiere pertenecer a ninguna de las dos familias. Así es. Que son precisamente su familia. Su núcleo. Eso es un asunto que no hay forma de definir cómo va a comportarse ese niño en la medida en que vaya creciendo y se vaya desarrollando con esa idea en la cabeza. Tal cual como tú lo estás diciendo. Hay niños que se han suicidado, inclusive después de que su padre mata a su madre, y en muchas ocasiones sus padres se suicidan. Nosotros conocemos de niños que terminaron suicidándose porque no resistieron el entorno que les tocó vivir, porque a todo esto, muchas veces esos niños van a casa de los abuelos, de los tíos, de los padrinos, o a casas de acogida. En un ambiente de odio, porque entonces hay un ambiente de odio ahí hacia entre personas familias. que emocional y psicológicamente no están preparados para recibir estos niños que son el fruto del dolor y que crecen con un nivel de frustración astronómica, que además crecen resentidos y crecen con un resentimiento que es para todo el mundo, para la familia del papá porque le mató a su mamá, para la familia de la mamá porque sienten que no los protegió, y con la misma sociedad porque entienden que su vida pudo ser distinta. Lo cierto es que, según dicen las autoridades, las muertes por violencia de género han descendido un 35% entre el periodo 17-18 y un 16.5% en relación con el año 2016. Sin embargo, esto no deja de ser, aunque haya disminuido, un problema social que tiñe de llanto, luto y dolor a los hogares dominicanos. ¿A quién van y le dicen: tu mamá la mataron, pero este año reducimos las cifras? No hay consuelo. No hay manera de decirle a una familia que le han matado su hija y que le han dejado 3 niños huérfanos, en muchas ocasiones niños que todavía no pueden siquiera valerse por sí mismos, que a pesar de que su hija la mataron, los números se han reducido. Dije hace un momento que el 14% de los crímenes de feminicidios están cometidos por militares de diferentes instituciones del orden. Esto te dice que es necesario que como sociedad el gobierno implemente algún tipo de plan que vaya destinado específicamente a este porcentaje, específicamente a estos seres humanos que andan armados, que saben usar sus armas de reglamento y que además se sienten con la autoridad suficiente para usarla cuando se sienten retados o cuando se sienten abandonados. Debo decir que las mujeres no tenemos por qué decidir entre un ambiente donde se nos ofrece golpes y maltratos o la muerte. Y aparentemente estos son los únicos 2 escenarios que estas mujeres, que terminan hoy en las cifras estadísticas de los feminicidios, han tenido para escoger. El sistema falla, le falla a los niños huérfanos, le falla a las mujeres que van y ponen 5 querellas y terminan siendo muertas, le falla a las familias de todas esas mujeres y le falla a la sociedad completa. Ciertamente este sistema falla, no es perfecto, en algunas ocasiones han mejorado, deberíamos tener más centros conductuales en vez de más cárceles, pero sin duda que a quienes más les falla ese sistema es a las personas más vulnerables. El gobierno de la tarde.